la idea de este seminario pues es conocer gente nueva que trabaje temas de ANSEA y sobre todo pues utilizar esta excusa de los 60 años de la Asociación de Naciones del Sureste de Asia para hacer una publicación sobre el tema, ¿no? Hay pocos estudios en español y creo que una obra de muchos autores podría aportar mucho en los eventos, ¿no? Entonces, por eso este primer seminario sería cerrado para ver pues, los proyectos que trae cada uno. Como vieron en el cronograma que se les envió y que había también en la propuesta, en el Call for Papers, en septiembre me gustaría que me mandaran los artículos para ya irlos juntando e ir armando el libro, ¿no? Entonces, pues me gustaría también que se presentaran ustedes al principio de cada una de sus presentaciones y pues demos inicio entonces a la mesa uno, Arquitectura Económica, Integración Regional y Cadenas de Valor. La primera presentación es de Abraham Castillo, que presenta ASEAN y el regionalismo relacional en Asia-Pacífico, liderazgo sustantivo en el RCEP ante el desarrollo pacífico de China. Abraham, adelante. Todos ustedes deben de tener acceso para compartir pantalla, así que, por favor, siéntense libres de hacerlo. Gracias. Un segundo. Listo. ¿Ya la pueden ver? Sí, muy bien. Bueno, muy bien. Buenos días. Me presento. Yo soy Abraham Castillo Huesca. Actualmente soy maestrante en el Colegio de México en la maestría de estudios sobre Asia y África con el área de especialización en China. Ya llevo desde la licenciatura trabajando temas relacionados a el vínculo entre China y ASEAN y en particular en la región de Asia-Pacífico. Y en este artículo en particular, en esta, digamos, rama de la investigación que quiero presentar aquí, me interesa cómo es que el concepto de centralidad que ya se ha desarrollado desde hace años alrededor de esta organización de países del sudeste asiático, si se trata de una centralidad sustantiva, es decir, que tiene efectos prácticos en la arquitectura del regionalismo de Asia-Pacífico, o es más bien retórica, y cómo este debate se dialoga con la política exterior china que actualmente se manifiesta en el desarrollo pacífico. Entonces, em, vamos a la siguiente. Bueno, el principal espacio en donde se manifiesta esta relación y que es además en la actualidad uno de los principales acuerdos comerciales, principalmente por su tamaño, por el peso que tiene a nivel internacional, es el RCEP, esta Asociación Integral Regional Comprehensive Economic Partnership, que se firmó en el 2020 y que entró en vigor en 2022 y que reúne a 15 economías de Asia-Pacífico. De acuerdo con datos del Banco Mundial, representa alrededor del 30% del PIB mundial y alrededor del 28% del comercio mundial, lo que lo vuelve el principal mega acuerdo en el mundo, desplazando a otros que existían en otras regiones, por ejemplo el TEMEC, y también a otras que ya existían en la misma región, como el CPTPP. Entonces, no solamente lo que interesa de estudiar el RCEP es esta magnitud, sino también el hecho de que fue propuesto desde la Secretaría General de la ASEAN, ya desde el 2014 se empezó a hablar sobre las negociaciones para llevarlo a cabo, y este surge desde la estructura de ASEAN más 5, que es una evolución del modelo de regionalismo que lleva trabajándose en la ASEAN, principalmente desde el ASEAN más 3 en el 97, luego el ASEAN más 1, que fueron una serie de acuerdos bilaterales que se firmaron alrededor de la década del 2000 a principios, y que después se amplía hacia ASEAN más 5. Entonces podemos ver como un crecimiento desde los 10 miembros de la ASEAN, se han ido ampliando hacia otras economías poderosas de Asia-Pacífico, principalmente por este modelo particular que tiene la ASEAN, que le permite vincularse eh, con actores heterogéneos. Y este también es importante porque es el primer megaacuerdo en la región que incluye a China. Ya existían otros, como les mencionaba, el CPTPP, pero que surge de una visión del regionalismo diferente, los líderes que lo promovían son distintos,
Y este es el primero en el que el enorme peso de China entra al juego de los megacuerdos en Asia-Pacífico. Entonces, esto ya vemos que tiene por lo menos dos características particulares. Uno que surge desde el seno del ASEAN y que incluye a China. Por eso es que dentro de la literatura académica se pregunta si esto genera una configuración diferente del regionalismo en Asia-Pacífico y si es así, ¿quién le está dando forma a ese regionalismo? O es China con su enorme peso económico o es la ASEAN a través de el concepto de centralidad basado en la red de instituciones que ya tiene y de donde surge este acuerdo. Entonces, partiendo de ahí es que el marco teórico identifica en dónde gira este debate, principalmente, como les mencionaba, en el concepto de la centralidad. Y para eso me fue importante reconocer los autores que han hablado al respecto, dividirlos también en términos generales y después posicionarme en él. No voy a explicar todos ellos a detalle porque es amplio y bueno, esto es un poco más para presentar los avances de la investigación, pero hay algunos autores que se posicionan a través del argumento de que es principalmente nominal esta centralidad. Por ejemplo, Acharya, que ha contribuido mucho a los estudios de la ASEAN, em, comenta que es principalmente su efectividad para gestionar la estabilidad interna y no para darle curso al regionalismo en el exterior. Algunos mencionan que es debilitante o que es más bien simbólica como una pantalla para que las potencias pongan sus intereses hegemónicos dentro de la organización o que es simplemente un anfitrión y que en general ha sido ineficaz por el hecho de que ha beneficiado más a las potencias. Sin embargo, muchos de estos argumentos tienen su contraargumento. Por ejemplo, el hecho de que beneficie más a las potencias es una característica natural en los acuerdos comerciales si es que estos actores tienen un mayor, por ejemplo, índice de industrialización o capacidad de exportación, pero es precisamente el RCEP que tiene estas particularidades en sus disposiciones que buscan acortar esta brecha, ¿no? La otra parte es quienes mencionan o quienes argumentan que esta centralidad es sustantiva. Fukunaga desde el 2015, un año después de que se lanzó la negociación del RCEP, ya hablaba de estas dos corrientes. Él se posiciona a través de decir que ASEAN es un motor de sustancia, principalmente porque logró que estas grandes potencias aceptaran sus propuestas de contenido y que utilizaran la Comunidad Económica de la ASEAN como el modelo de integración. Posteriormente sí, se sustenta más esta centralidad efectiva a través de que lograron los países de la ASEAN lanzar las negociaciones, moldear los contornos del RCEP, crear una gobernanza relacional, que eso es principalmente importante y que es la línea teórica que me gustaría desarrollar durante esta investigación, que aporta Chin Yaching desde el 2016 y que toma especialmente el tipo de regionalismo que llevan a cabo los países del sudeste asiático, en el que se cambia la lógica de poder o de relación entre los países de una región que no es solamente jerárquica o que no responde a quienes son más poderosos, imponen su visión o sus intereses sobre los que son menos, sino que enfatiza las relaciones, enfatiza cómo es que el poder o la efectividad del regionalismo radica en la capacidad para priorizar, priorizar las relaciones, es decir, priorizar el proceso continuo de diálogo es un fin en sí mismo y no es un medio para lograr, por ejemplo, resultados que puedan ser inmediatos, que aparentemente sean más efectivos, pero que no dejen del todo satisfechos a quienes forman parte de él, ¿no? Especialmente importante, como les mencionaba, en una región como Asia-Pacífico, que es bastante diversa y heterogénea. Y posteriormente, claro que el RCP es una oportunidad estratégica, consolida la integración en Asia-Pacífico desde un marco de ASEAN-led y que proponen este propio marco los países del ASEAN. Entonces, identificado ese debate teórico, a mí me gustaría contribuir al, a la parte del debate que sostiene que la centralidad es principalmente sustantiva y que no es solamente retórica. Es necesario considerar ambas partes del debate para tener una visión mucho más amplia del panorama, pero a partir del estudio que estoy realizando y que quiero realizar, me posiciono más de la parte de la sustantividad. A través de un método cualitativo, con un análisis documental,
consultando tanto las fuentes primarias, es decir, el acuerdo mismo, otro tipo de mecanismos como el AFTA, que ya existía en ASEAN desde la década de los 90, y obviamente el debate y las producciones académicas que se han publicado al respecto. Lo he dividido hasta ahora en tres aspectos importantes que van a darle fundamento a mi argumento. El primero es identificar los pilares que además están interconectados y que son en los que descansa esta centralidad. Posteriormente, la continuidad normativa que podemos ver en los acuerdos que ya se habían firmado al interior del ASEAN, entre los miembros del ASEAN, y cómo es que existen estas particularidades dentro de ASEAN que después fueron la base de la estructura normativa del RCEP. Y finalmente, la parte que es en donde está más en curso mi investigación, que es cómo dialoga este modelo integrativo de la ASEAN con la política exterior de China del desarrollo pacífico, que en los últimos años toma estos conceptos como la equitatividad, asistencia sin imposiciones, ganar, ganar, que desde muchos autores esto vino a ser propuesto por China sin tomar en cuenta que esto ya existía en el sudeste asiático y en la región desde años antes. Nuevamente no voy a ahondar en las partes más detalladas, pero estos cuatro pilares los he identificado como los siguientes. La primera, un tipo de institucionalización que es particular a los países de la ASEAN, que se denomina a veces como laxa o como flexible o baja por el hecho de que no regulan estrictamente o que son poco vinculantes, pero precisamente al reconocer esta diferencia entre los actores que forman parte de la región, prioriza la inclusividad, la flexibilidad, la toma de decisiones por consenso, que son nuevamente una de las de las características que permiten que la ASEAN haya logrado ampliar este modelo hacia otros actores que, si no fuera por la capacidad de la ASEAN de vincularlos o de articularlos, sería más difícil de que lo lograran. Esto se liga con la neutralidad ideológica histórica que ha tenido la ASEAN desde su mismo origen. Varios de los miembros que lo propusieron fueron parte del movimiento de países no alineados, que defendían la no interferencia en los asuntos internos, que después esta visión se plasmó en la Declaración de Bangkok en el 67. Entonces, esta neutralidad nuevamente permite que el ASEAN sea como un eje, como una bisagra entre estos distintos planteamientos del mundo, que a veces en la historia, lo hemos visto, ha sido polar, ¿no? De algunos defendiendo una parte, otros. Entonces, esta imparcialidad permite que existe el diálogo no solamente entre los miembros de la ASEAN hacia afuera, sino entre estas mismas potencias que en otros espacios están más enemistadas. Conceptos como les mencionaba, la neutralidad, el consenso, la flexibilidad, proveen esta legitimidad no solo a nivel regional, sino también a nivel internacional, que ha sido muy importante para que la ASEAN, sus declaraciones, sus instituciones, los acuerdos que emergen de él tengan este respaldo a nivel no solo regional, sino como mencionaba a nivel global, y también permite que exista un margen de maniobra para actores que, si no fuera a través de esta legitimidad que goza la organización, sería más difícil que tuvieran capacidad para influir en la agenda regional y global. Y todas estas pilares o características forman parte de lo que no solo el debate académico, sino también dentro de la misma narrativa oficial de la ASEAN se conoce como el ASEAN Way, un modelo de relaciones internacionales que ha sido como el núcleo de la identidad de los países de la ASEAN y que ha conformado un código común de conducta, de diálogo, de cierta utilización de conceptos que forman un lenguaje diplomático que se utiliza dentro de la organización y que también es utilizado por los otros actores que se vinculan con los países de la ASEAN. Entonces, en algunos autores lo han llamado como una localización constitutiva, es decir, la capacidad de adaptar normas y principios que son aceptados a nivel global, pero adaptados a prácticas y necesidades locales. Entonces, estos cuatro pilares, si ven que a veces se mencionan características que suenan repetitivas o que están una dentro de otra, es precisamente porque no están divididas entre sí, sino que son todas parte de esta misma pilar que sostiene la centralidad de la ASEAN. Otra parte que me gustaría incluir dentro del sustento
sobre el argumento de la centralidad de la ASEAN, que es sustantiva, es que es posible reconocer una continuidad normativa entre los acuerdos que se habían firmado en la ASEAN, principalmente en términos de libre comercio, porque el RCEP pues, igualmente es un acuerdo eh, entre comercial preferencial, un acuerdo de libre comercio, pero que entra dentro de los acuerdos de última generación que buscan liberalizar no solamente los bienes, los bienes y los servicios, pero son una evolución de estos acuerdos que se firmaron en los noventas, uno de ellos que es el AFTA. Entonces, identifiqué también estos cuatro factores que ya había desarrollado previamente y que la misma literatura ya había trabajado con respecto a por qué el RCEP es diferente a otros megacuerdos en la región. Es principalmente por este reconocimiento de las asimetrías de desarrollo, porque tiene cláusulas de trato preferencial que no están presentes en acuerdos como el CPTPP, que tiene una idea de asistencia económica y técnica precisamente por reconocer esta diferencia en los niveles de desarrollo y porque la toma de decisiones cuando hay controversias siempre se lleva a cabo a través del consenso. Entonces, cuando se estudia el RCEP y si se considera además desde una perspectiva teórica que es China quien impuso estos o quien propuso en todo caso estos principios que forman parte de la política exterior china, se tiende a creer que es entonces no solamente quien se verá más beneficiado en términos económicos, sino también quien puso la agenda dentro de la mesa fue China. Y eso impide ver que detrás, desde años antes, desde la década de los 60, asimismo como fue desde los 60 en los años siguientes, ajustándose ese modelo de regionalismo que desarrolló la ASEAN hacia priorizar los mecanismos económicos con el objetivo de securitizar el regionalismo, de encontrar otros canales para el diálogo, para gestionar estas tensiones, se tendría, desde esta perspectiva restringida, se tiende a eliminar esa historia que llevan recorrido los países de la ASEAN. Y por último, el otro aspecto que es importante es cómo es que la ASEAN dialoga o se relaciona con esto que se considera el desarrollo pacífico de China. Aún es una investigación en curso y me gustaría seguirla puliendo, escuchar comentarios y cómo es que se puede también generar un método, digamos, que ligue estas tres de forma mucho más cercana para poder sustentar la idea de la centralidad sustantiva. Pero en general, este concepto del desarrollo pacífico surge en los noventas cuando China cambia su enfoque de la seguridad desde uno que estaba basado a nivel internacional en la búsqueda de crear, por ejemplo, bloques militares o de que el país más fuerte, que tenía la mejor capacidad para influir en el mundo, era solamente el que tenía más capacidad de su ejército, a uno diferente en el que se prioriza el desarrollo económico y la capacidad para cooperar con otros países para que eso sustente el crecimiento, principalmente con el objetivo de aligerar las tensiones debido al crecimiento tan rápido que China empezó a tener desde los noventas y que sigue teniendo en la actualidad y que genera estos cuestionamientos sobre si su desarrollo va a ser pacífico o no lo va a ser. Entonces, en la actualidad, desde el 2005 hasta la actualidad, esta línea sigue siendo la forma en la que China se presenta hacia el exterior, en el que, como les mencionaba, y según Cheng Guijian, el desarrollo económico está ligado con la necesidad de que China forme parte de la globalización y del multilateralismo. Y para que la globalización y el multilateralismo sigan siendo la base de diálogo y de cooperación entre los países, necesita existir un entorno internacional pacífico. Entonces, desde que se empezó a desarrollar esa formulación doctrinal, el principal espacio de implementación de la política exterior china fue Asia-Pacífico y la ASEAN. Desde el 94 vemos que China formó parte del foro regional de la ASEAN. En el 97 se incluye junto a Corea y Japón en la estructura de ASEAN más 3. En el 2002 vemos esta firma del Acuerdo de Libre Comercio entre los dos. Y en el 2003 China es la primera potencia que firma y ratifica el tratado eh,
se le llama de diálogo común en términos securitarios, olvidé el nombre en este momento, pero este hace las siglas, en el que China se sujeta a estas normas de comportamiento que habían sido propuestas por la ASEAN. Entonces, ¿cómo es que estos conceptos o esta visión, que también es un debate en curso sobre qué tanto es solamente un aspecto narrativo y debajo existen em, otro tipo de mecanismos para alcanzar los intereses nacionales de China, cómo se dialoga con la ASEAN? Es posible encontrar una fuerte compatibilidad conceptual entre, por ejemplo, la interdependencia, desarrollo compartido, confianza mutua, multilateralismo que utiliza China en su narrativa de política exterior con los principios del ASEAN Way. Todos estos, los dos actores consideran que se trata de una base de gobernanza, es la base de la gobernanza regional, y asimismo, China ha buscado reconocer y promover la centralidad de la ASEAN. Los proyectos conjuntos y la gestión de tensiones entre China y países del sudeste asiático en el mar de China Meridional se han llevado a cabo en los últimos años a través de mecanismos que son liderados por la ASEAN. No necesariamente porque esto indique que China está cediendo sus pretensiones geoestratégicas en el Océano Pacífico o cediendo a sus intereses nacionales, pero sí se puede identificar desde una teoría diferente o desde un enfoque distinto que China, en lugar de llegar a proponer o imponer algo que no existía anteriormente, em, se adhirió a reglas de comportamiento que ya habían sido gestadas previamente por los países del sudeste asiático. Se adoptó y utilizó un lenguaje común para dialogar con los países de la ASEAN. Nuevamente, la mayor parte de estas tensiones geoestratégicas, tanto China como los países de la ASEAN prefieren mantenerlos principalmente en términos de desarrollo económico, en términos de cooperación, en términos de estas características principalmente económicas, comerciales, como el RCEP o como los foros, el foro regional de la ASEAN, sin que adquiera un lenguaje principalmente securitario, militarizado, que generaría una mayor tensión de la que ya existe. Y por eso es que se puede hablar de una adaptación pragmática a un modelo que ya existía antes en lugar de una proposición vertical. Entonces, como parte o resultado Abraham, de este análisis, si te toca cerrar como en un minuto, ¿sale? sí, ya esto es la conclusión. Las reflexiones preliminares es que la centralidad de la ASEAN, de acuerdo con esta perspectiva relacional, es más sustantiva que puramente teórica. Los conceptos pues, permiten incorporar, que ya les mencioné, permiten incorporar actores heterogéneos y mantenerlos de una estructura que es común y que es familiar para los miembros. Con las aportaciones de Chin Yajing y con otros autores como Astrid Nordin que han hablado sobre el modelo particular de ASEAN y de Asia-Pacífico, priorizan las relaciones, los vínculos, más allá de esta obtención de resultados inmediatos, que es generalmente una visión que es opuesta o que es exógena a Asia-Pacífico. También el RCEP en particular presenta un tipo de regionalismo que ya había sido previamente emergido, como les mencionaba. Por esa razón es que es difícil interpretarlo como una imposición hegemónica y que es precisamente por eso, como menciona Fukunaga, un motor de sustancia que ha logrado que la ASEAN sea capaz de exportar su modelo a otros actores y que el poder fáctico de China no necesariamente sustituye la centralidad de la ASEAN. Es posible que existan países que sean bastante poderosos en términos económicos, principalmente si hablamos de un mecanismo como el RCEP, pero eso no quiere decir que la ASEAN, gracias a estos, por ejemplo, pilares, la flexibilidad, el consenso, la legitimidad histórica, la inclusividad, sean también una forma de ejercer liderazgo, sean también una forma de que esta centralidad sea efectiva, que permita que otros actores, si no fuera precisamente por este lenguaje que proporciona la ASEAN, por esta arquitectura institucional que se proporciona, no sería posible llevar a cabo estos proyectos, ¿no? Entonces, en general, en lugar de verlos como conceptos excluyentes, es posible replantear cómo se entiende el liderazgo, cómo se entiende la efectividad, cómo se entiende la sustancialidad de la centralidad, si cambiamos la forma de verlo y priorizamos las relaciones más allá de la verticalidad.
Y eso sería todo por mi parte, por ahora. Muchas gracias, Abraham. Interesante propuesta. Creo que en efecto mm, la ASEAN ha sido uno de los mejores, pues todos los países han sido muy buenos negociando ahorita justamente la guerra comercial entre Estados Unidos y China, beneficiándose de ambos lados, ¿no? Tailandia, por ejemplo, ha logrado contar con el apoyo de Estados Unidos en cierto tipo de cooperación, mientras China sigue invirtiendo grandes cantidades de dinero eh, para el desarrollo de proyectos dentro de la ruta de la seda. Y al final, lo que presentas es muy interesante de ver porque, pues sí, China es el gran actor económico de este tratado y de hecho tiene conflictos con todos los países que están firmando, ¿no? O sea, no solo con el sureste de Asia, como por ejemplo pues, las Filipinas y las islas que están ahí, las Spratly y demás islas del Mar del Sur de China, sino que también pues está en una guerra comercial abierta con Nueva Zelanda y Australia, a tal punto que se han bloqueado las exportaciones, por ejemplo, de vino australiano en su totalidad por un par de años y han tenido que buscar mercados emergentes para sus productos. Y entonces vemos que no es solo discurso, ¿no? Que también hay acciones concretas ya después en la política internacional. Pero creo que ese es un muy buen approach para ver pues el rol de RCEP, que sobre el papel representa pues básicamente toda la economía de Asia-Pacífico enfocándose al Pacífico asiático, ¿no? No estamos hablando de Estados Unidos, de Canadá o de toda nuestra costa pacífico de América Latina. Entonces, excelente. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra, pues sí, pregunta por parte de los participantes. No, bueno, si no lo dejamos para la discusión al final de las presentaciones y pasamos a la siguiente, que es América Zamora, que va a presentar infraestructura, conectividad e integración económica en ASEAN, un análisis comparativo mediante DEA. Y les aviso nada más, los interrumpiré cuando falten 5 minutos y cuando falte un minuto para que vayan bien con los tiempos. Muchas gracias, Abraham. Gracias. Perfecto, ya se Muchas ve. gracias. Muy buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes en este seminario de ASEAN a 60 años. Me parece que sí me escuchan. Muy Muy bien. bien. Vamos entonces a dar inicio a esta presentación que vamos a hablar sobre las cadenas de valor y el desarrollo sostenible. Bueno. Primero que nada, como ya bien nos comentaron, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, ha consolidado durante las últimas décadas diferentes procesos de integración regional que cada vez son más dinámicos en el sur global. Y esto, de alguna manera, ha traído como consecuencia diferentes cosas, pero sobre todo la expansión del comercio intrarregional, el fortalecimiento de lo que son las cadenas regionales de valor y el desarrollo de mecanismos de cooperación económica. No obstante esto, también podemos observar que cuando hacemos el análisis de país por país dentro de la región, cada uno de estos países presenta importantes diferencias en sus capacidades de infraestructura y desarrollo, y esto de alguna manera ha generado, Bruno, perdone. Ya lo moví. Una disculpa. Y bueno, esto ha generado importantes diferencias en sus capacidades de infraestructura, de conectividad y demás. Por lo tanto, esta investigación va a tratar de contestar la pregunta, ¿qué tan eficientemente los países de ASEAN transforman capacidades de conectividad y facilitación en el comercio y cuáles son los resultados en la integración económica? Para hacer esto, nosotros proponemos una metodología que es el análisis DEA. Esta metodología lo que nos permite es a través de diferentes inputs y outputs poder generar un análisis de eficiencia.
En este sentido, pues la ecuación o la estructura matemática que se propone es la siguiente. No me voy a entretener demasiado en esta porque sé que estamos limitados de tiempo. Sin embargo, vamos a encontrar, primero que nada, que vamos a tener una serie de inputs y una serie de outputs que nos van a permitir a través de ellos medir el valor óptimo y ver efectivamente si se cubre la eficiencia o no. Dentro de los supuestos del modelo, tenemos que partir de tanto rendimientos constantes a escala como rendimientos variables a escala. Y debido a que las DMUs, que en este caso serían los países, operan a una escala óptima, empezamos con el análisis de rendimientos constantes a escala. El tipo de modelo también lo hacemos orientación output en el sentido de que normalmente cuando hacemos este tipo de orientación es porque estamos buscando una política pública comercial más adecuada que permita maximizar lo que es el aprovechamiento y el valor del comercio internacional, que son de alguna manera las variables que estamos utilizando. Ahora, en este sentido, vamos a seleccionar como inputs los usuarios de Internet por cada 100.000 habitantes y el índice de desempeño logístico que nos proporciona de Logistic Performance Index, el EPI. Y para poder evaluar las capacidades económicas, bueno, aquí se decidió trabajar con dos modelos. En el primero, el output van a ser las variables de exportación de bienes como porcentaje del PIB, con la intención de medir la capacidad económica. Y en el segundo modelo, sustituimos este output y tomamos la variable de apertura comercial, que de alguna manera nos va a permitir sumar importaciones y exportaciones como proporción del PIB. Y esto nos va a permitir no solo medir la capacidad comercial, sino la integración económica. Y entonces ya con estos dos modelos podemos buscar, por un lado, el desempeño exportador de los países que conforman ASEAN y México en comparación. Y en el segundo modelo vamos a buscar identificar la cantidad o el grado de apertura comercial. Y sumando estos dos modelos vamos a poder tener un panorama que permita ver el comportamiento de todos estos países. Me voy entonces ahora sí a los resultados y aquí tenemos los resultados del primer modelo, que si recordamos, aquí estamos viendo la capacidad exportadora. Podemos ver en la primera columna los diferentes países que conforman la ASEAN y México como muestra y vamos a ver sus puntajes. Esto es interesante porque lo primero que observamos es que entre más cercanos a uno sean los valores, vamos a hablar de que están mucho más cerca de alcanzar la eficiencia dados los inputs y los outputs que consideramos. En este caso, Singapur, si ustedes observan, es el único país que tiene el valor de uno, que bueno, no es sorpresa, al contrario, nos reafirma que el modelo se está haciendo de la manera correcta, porque bueno, sabemos la capacidad exportadora de esta economía, pero también nos empieza a dar ya datos muy interesantes en cuanto a otras economías de ASEAN y cómo está su comportamiento en este sentido. Por ejemplo, y aquí me voy un poco al resumen de los principales resultados. Singapur, ya decía, es el que constituye la frontera eficiente del grupo, que no es sorpresa. Sin embargo, por ejemplo, Camboya muestra un segundo mejor resultado que tiene un valor, si ustedes recuerdan, de puntos 715, lo que nos habla de que este país, a pesar del nivel de infraestructura logística y desarrollo digital que tiene, está mostrando un desempeño muy, muy interesante en cuanto a su capacidad exportadora. Es decir, con muy poco está haciendo mucho. Por otro lado, tenemos a Vietnam con un valor de 0.657, que gracias a esta creciente integración de sus cadenas globales de valor, ha podido transformar también de manera muy eficiente la conectividad digital, la capacidad logística en la inserción exportadora. Y también podemos observar que hay países que tienen valores muy bajos, particularmente aquí tenemos el caso de Indonesia y de Filipinas, que son los que muestran los menores niveles de eficiencia relativa, es decir, comparada con los demás países de ASEAN, que nos va a hablar de una menor intensidad exportadora respecto a las capacidades que tienen en cuanto a su conectividad. Si nosotros observamos esto, habría que preguntarse, bueno, ¿y México cómo sale rankeado respecto a estos países de ASEAN? México obtiene un valor, si ustedes recuerdan, de 0.3642, lo que nos va a hablar
de que México observa grandes diferencias respecto de los modelos de inserción internacional, particularmente de ASEAN, donde a pesar de que tiene una estructura exportadora enorme en términos absolutos, cuando se compara con ASEAN resulta inferior a la de las economías más abiertas. Si lo vemos gráficamente, comparando únicamente, en este caso, la capacidad exportadora como porcentaje del PIB y el índice de logística, vamos a observar en la línea negra, que es la frontera a precios, bueno, a niveles constantes, y la línea punteada azul, la frontera a niveles crecientes. Y entonces, o variables crecientes. Y entonces vamos a observar cada uno de los países dónde se posiciona respecto de esto. Quizás se ve un poquito borroso, pero bueno, vemos que, por ejemplo, Singapur toca la frontera tanto a niveles constantes como a niveles variables, lo que nos habla justamente de esta eficiencia que comentábamos. Pero también podemos observar gráficamente qué tan lejos o qué tan cerca están los demás países de alcanzar la línea punteada o la línea negra. Y aquí nos puede ya ubicar un poco más, bueno, visualmente estos valores que se obtuvieron para ver qué tanto hace falta en términos de lo que hay que hacer para estas economías. Por ejemplo, si tomamos el caso de Filipinas e Indonesia, que están en la parte baja, pareciera que sus índices logísticos no están tan mal, sin embargo, las exportaciones que están obteniendo como porcentaje del PIB no son todavía las deseadas. En el caso de Vietnam, está un poco más arriba, lo que nos habla justamente de que está mucho más cerca de alcanzar esa frontera de eficiencia. Si cambiamos el índice por el número de usuarios de Internet, también podemos ver que los países se vuelven a reacomodar y encontramos, por ejemplo, que México en términos de usuarios de Internet alcanza la frontera, sin embargo, en el resultado global no la alcanza porque entonces en donde tendría la falla, digamos, más grande sería en el índice de desempeño logístico y no tanto en el uso del Internet. Ahora, em, me voy a ir al segundo modelo. Recuerden que el segundo modelo sustituimos el output de exportaciones por el output de apertura comercial para obtener justamente qué tanto tenemos de eficiencia en la integración económica regional. Y aquí los números cambian. Vemos que ya hay diferentes valores donde Singapur ya no alcanza la eficiencia, es decir, ya no obtiene el nivel de uno o el valor de uno y es más bien Lao quien tiene el valor de uno y Vietnam quien tiene el valor de uno. También podemos observar que mejoran los resultados para México, ahora tiene un valor de 0,71 y a grosso modo podríamos decir que Vietnam destaca por mantener una posición relativamente eficiente en ambos modelos, es decir, tiene un valor bastante alto en el primero y en el segundo el valor de uno, lo que nos sugiere una elevada capacidad para convertir sus ventajas logísticas y digitales en una mayor inserción económica internacional. Lao, por su parte, en este segundo modelo alcanza el valor de uno, sin embargo, en el primer modelo tenía un valor bajo, lo que refleja una dependencia grande a los flujos comerciales en relación con el tamaño de su economía. En el caso de Singapur, al revés, tiene el valor de uno en el primer modelo, en el segundo modelo no, lo que nos dice entonces que su modelo se basa en exportaciones como porcentaje del PIB y que esta constituye una unidad eficiente, pero sin embargo no alcanza a tener el nivel de posicionamiento que tienen otros países analizados, porque en el segundo modelo pues ya no alcanza la frontera, aunque está muy cerca de alcanzarlo con un valor de 0,954. Y entonces, en términos de apertura comercial, Vietnam y Laos serían los más eficientes y en términos de valor de exportaciones como porcentaje del PIB sería Singapur. En el caso de Indonesia, Filipinas y Myanmar, presentan menores niveles de eficiencia relativa en este segundo modelo, lo que eso se traduce en que hace falta una integración comercial equivalente. Y México, lo que decía hace un momento, obtiene un mejor valor en este segundo modelo, es decir, que es una economía bastante abierta, pero que todavía tiene que trabajar en aprovechar y mejorar su infraestructura logística y digital para una mejor inserción en esta integración comercial que ya comentábamos. Esto además me parece que es consistente con una estructura económica, o bueno, con la estructura económica mexicana en el sentido de que si bien estamos participando en este concierto
de globalización y comercialización internacional, México participa intensamente en cadenas globales de valor vinculadas sobre todo al mercado de Estados Unidos y no tanto vinculada a la diversidad que tienen economías de la ASEAN. Ujú. ¿Qué podemos decir entonces respecto a estos dos modelos? Que los resultados sugieren que la apertura comercial no depende exclusivamente de infraestructura o desarrollo económico, sino también de la capacidad de cada economía para aprovechar recursos logísticos y digitales. También se observa que las economías de ASEAN, aún o a pesar de que son pequeñas, son bastante abiertas y muestran mayores niveles de eficiencia relativa, lo que habla de que estos modelos diferenciados de inserción económica son interesantes para seguir su estudio. Y bueno, en el segundo modelo vemos las gráficas nuevamente, pero ahora comparado con la apertura comercial y podemos ver justamente cómo México está muy cerca de la frontera, Laos, Vietnam y Singapur también están, bueno, Laos y Vietnam están en la frontera y Singapur muy cerca de ella. Y también observamos cómo diferentes países se acercan poco a poco a ella. En términos del índice de logística, cambian la situación. Ahí es donde México baja o se aleja un poco de la frontera al igual que otros países. Para cerrar las conclusiones, me gustaría comentar primero que, como ya mencionábamos, la eficiencia exportadora en ASEAN no depende exclusivamente del nivel de desarrollo económico o de la infraestructura, que países emergentes como Camboya han logrado transformar de manera eficiente la capacidad de conectividad y logística en su inserción comercial internacional, que le ha estado favoreciendo en la integración de sus cadenas regionales de valor y la atracción de inversión extranjera, y que de alguna manera esto también se observa un poco con Vietnam, que es el país que muestra el mayor comportamiento consistente en ambos modelos y que además podría ser un objeto de benchmarking en una segunda propuesta de este modelo. Singapur, sin lugar a dudas, es el líder de la muestra, aunque muestra un caso atípico, ya que hay un valor muy interesante cuando se habla de exportaciones y de apertura comercial, disminuye un poco sus valores. Por otro lado, Laos y Camboya desafían la relación tradicional entre desarrollo y eficiencia, ya que aunque tienen niveles menores de ingreso y capacidades más limitadas en muchos sentidos, alcanzan valores interesantes respecto de la eficiencia comparada con países más desarrollados, lo que nos sugiere que la infraestructura no implica automáticamente mayor eficiencia económica. Y bueno, el caso de México, que también nos interesa, dado el lugar en el que estamos. México muestra una cercanía a grandes mercados, pero esto no nos garantiza tener una eficiencia o una máxima eficiencia, ya que si ustedes observan, al compararlo con ASEAN, estos bloques comerciales o este bloque comercial que nosotros tenemos con Temec no nos garantiza es justamente esta apertura comercial ni el nivel de exportaciones como porcentaje del PIB que alcanzan otras economías en ASEAN. Esto de alguna manera nos da la pauta para generar estrategias que permitan impulsar el desarrollo de la infraestructura logística y digital a fin de lograr la inserción comercial efectiva. También aquí es interesante ver que después de este análisis, la eficiencia comercial de ASEAN no depende exclusivamente de la disponibilidad de infraestructura digital o logística, sino de la capacidad de cada economía para convertir dichos resultados en vínculos efectivos con los mercados internacionales. Em, Estos hallazgos a mí me parece sumamente interesante que no respondan a un patrón único, sino que coexisten en diferentes modelos de inserción internacional asociados a estructuras, estrategias y desarrollos de cada uno de los países. Y bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, América. Muy interesante trabajo. Creo que da una muy buena perspectiva eh, sobre cómo están integrados las economías de ANSEA en los diferentes mercados internacionales, ¿no? Creo que ver a Laos, por ejemplo, liderando ese tipo de rankings no es algo que uno esté acostumbrado justamente permite cambiar un poco la perspectiva en cómo se están organizando ellos. Y creo que tiene mucho que ver también México, ¿no? Esa dependencia que tenemos con Estados Unidos, esas limitaciones que nos imponen desde arriba para
que nuestro mercado trabaje más para ellos y no podamos salir de esa dependencia. Creo que platicando con gente en el sureste de Asia decían que pues sí, que México debería empezar a voltear a mercados emergentes y el sureste de Asia definitivamente podría ser uno. Sin embargo, pues la lejanía y el hecho de que en México pues el dinero es caro, pedir préstamos es muy caro para nuestros empresas, pues les limita, ¿no? Prefieren mantenerse en los mercados que ya conocen a salir fuera y mejorar un poco lo que se hace aquí. Pero qué interesante estudio. No sé si hay alguien más que tenga algún comentario. No, por el momento no. Bueno, pues entonces la próxima presentación es de Miguel Ángel Cruz, la transformación estructural de ASEAN en las cadenas globales de valor, integración regional y dependencia estratégica en la economía global desde el 95 a 2024. Adelante, por favor, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Buenos días a todos, a todas. Eh, brevemente me presento, lo comentaba Pablo, el doctor, perdón. Este, bueno, mi nombre es Miguel Ángel Cruz. Actualmente me desempeño como profesor asociado, adscrito al Departamento de Economía de la UAM Azcapotzalco y soy miembro del SNI nivel 1. También aprovecho para agradecer al comité organizador por la oportunidad de participar en este seminario y pues un espacio idóneo para discernir estos aspectos relevantes del ASEAN y su incidencia en nuestra región de Norteamérica. Lo que yo presento es un avance de investigación en el que analizo si la creciente importancia de ASEAN dentro de las cadenas globales de valor se ha traducido también en una mayor autonomía estructural o no. Eh, ¿Cuál es el contexto y problema? Pues ASEAN, ya lo han señalado algunos compañeros, se ha consolidado como uno de los principales espacios de articulación productiva y comercial de la economía mundial. No obstante, esa mayor inserción internacional no implica necesariamente una profundización equivalente de la integración productiva regional, además, desde luego, de esta rivalidad sino-estadounidense que está modificando abruptamente los vínculos de suministro, demanda final y dependencia productiva en el marco de Asia. Justamente aquí es donde emerge mi problema de investigación. Una mayor participación en las cadenas globales de valor no garantiza per se mayor autonomía estructural. Mis objetivos, más bien el objetivo es analizar si esa transformación estructural de Asia, que me limito a solo 10 economías, entre 95 y 2022, fortaleció su autonomía económica o reprodujo nuevas formas de dependencia estratégica. Aquí sí planteo dos preguntas de investigación. Primero, si la integración regional produjo una arquitectura productiva más densa, robusta y autónoma. Y segundo, si ASEAN gravita progresivamente hacia China sin romper completamente su vínculo estructural con Estados Unidos. De esta forma, pues la hipótesis que planteo es que sostener que ASEAN ha ganado centralidad productiva y comercial, pero precisar que centralidad y autonomía no son equivalentes. Bien, la metodología para abordar estas preguntas construyo un índice que le llamo de autonomía estructural multiescala y persistente, IAEM, para 10 economías. Mi fuente es las tablas o las matrices ISIO de la OCDE, la actualización más reciente que se tiene, y pues ya he señalado el periodo bajo estudio. He de enfatizar que la intención no es reducir la autonomía a comercio, apertura o diversificación. Lo que busco es medir la capacidad de ASEAN 10 para participar intensamente en las redes internacionales, conservando obviamente robustez, alternativas de reorganización, capacidad de sustitución y cierto anclaje
en su propia estructura regional. Ya lo he señalado, toda la arquitectura se basa en las matrices ISIO, trabajo con relaciones país-industria, transacciones intermedias, demanda final, producción y valor agregado. Una precisión importante que de enfatizar: autonomía estructural no significa autarquía. También no voy a ahondar en toda la parte matemática del índice. Es complejo por la talacha algebraica y de programación en R que estoy realizando. Me limito en este caso a mostrarles las 5 dimensiones del índice que construyo. El primero mide la integración productiva en multiescala. El segundo, la correspondencia entre integración y captura de valor. El siguiente, la persistencia y resistencia de la estructura productiva de Asia. El cuarto es la diversificación, la sustituibilidad y la autonomía relacional. Y por último, lo que llamo el IDEF, que trata de medir hasta qué punto la producción originada en Asia alcanza demanda final dentro de la propia región. Reitero, no quise presentarles toda la parte metodológica, además también por cuestiones de espacio y de tiempo. Suelo enfatizar la idea central: es que cada dimensión representa un mecanismo económico diferente. Enfatizo, aquí solo aparece una arquitectura matemática fundamental de las 5 dimensiones que les acabo de mostrar. Solo enfatizaré 2 aspectos. Las 5 dimensiones se agregan mediante una media geométrica, justamente para medir que un desempeño muy alto pues compense completamente una debilidad estructural. Y mantengo fuera del índice multidimensional 2 diagnósticos complementarios: el DREF, que es para estudiar regularidad temporal, y al último, una comparación que hago en este proceso de gravitación China-Estados Unidos, para identificar justamente eso, la gravitación estratégica de Asia en esta pugna sino-estadounidense. Bien, paso a los hechos estilizados. Les presento el primer, bueno, la gráfica está integrada por todos los índices. Iré analizando uno por uno. Inicio con la integración productiva multiescala. Como podemos observar, mejora para hasta 2008 y a la postre pues pierde dinamismo, y en 2002 apenas supera el nivel de 1995. ¿Qué significa esto? Pues que la creciente participación de ASEAN en las cadenas globales de valor no produjo una densificación equivalente de las relaciones productivas regionales. De esta forma, ASEAN se ha integrado más a las cadenas globales de valor, pero productivamente productivamente consigo mismo. El siguiente índice que trata de capturar la coherencia y la integración micro-macro muestra que esta integración existente presenta una elevada correspondencia con la captura de valor agregado. El índice permanece muy alto durante todo el periodo bajo análisis. Eso me permite interpretar que el problema de Asia no consiste fundamentalmente en una separación entre quienes participan en la circulación productiva y quienes capturan valor. El entramado regional puede ser poco profundo, pero el que existe muestra una elevada coherencia micro-macro, que es justamente lo que me muestra la trayectoria del componente. La robustez estructural de Asia es un resultado menos favorable dada su trayectoria, aunque mejora gradualmente, permanece en niveles reducidos, que es justamente la tendencia verde que tenemos acá abajo. ¿Qué quiere decir ello?
pues que ASEAN dispone de una red productiva funcional, pero todavía relativamente frágil frente a perturbaciones y con cierta capacidad limitada de reorganización. De esta forma, interpreto pues que la integración y robustez no han avanzado al mismo nivel. El siguiente componente es la autonomía relacional y sustituibilidad. En este caso, la trayectoria constituye una fortaleza de Asia. Esta mantiene una elevada diversificación de proveedores, posibilidades de sustitución y una autonomía relacional considerable. No obstante, esta dimensión deja de fortalecerse después de 2012 y pues muestra cierta erosión hacia el final del periodo bajo análisis. Continúo con la distancia estructural a la demanda final de ASEAN para con sus socios comerciales. En este caso, la trayectoria muestra otra restricción. La producción originada en Asia no se ancla progresivamente en su propia demanda final regional. Esto significa pues que una parte importante de esa producción continúa dependiendo de mercados extrarregionales. De esta forma, pues, la integración productiva tampoco ha generado una regionalización equivalente de la absorción final. Una vez ya analizados esas 5 dimensiones, les muestro el indicador per se. Como ya lo señalaba en la breve slides metodológica, a grosso modo invoco medias geométricas y también aquí incorporo no la media geométrica, sino la aritmética, pues porque también podemos derivar una interpretación significativa de ella. De esta forma, pues al observar conjuntamente las 5 dimensiones previas, aparece una estructura claramente asimétrica. ASEAN combina importantes fortalezas en autonomía relacional y coherencia entre integración y captura de valor, con debilidades persistentes en integración productiva, robustez y demanda final regional, que es justamente lo que hemos mostrado en las trayectorias previas. Y justamente este índice pues sintetiza esta configuración. Por tanto, podemos interpretar que existe una mejora, pero no una trayectoria acumulativa de profundización de la autonomía estructural de Asia. Concerniente ahora a analizar el contraste, reitero, con la trayectoria de la media aritmética, pues la comparación permite ver que esta simetría es significativa. Una agregación plenamente compensatoria ofrece una imagen considerablemente más favorable, como podemos observar en la parte superior de la gráfica, porque los altos valores de el índice de coherencia, captura, integración micro-macro y el de autonomía relacional y sustituibilidad compensan las debilidades de la integración productiva y la robustez estructural. De esta forma, la distancia, la brecha entre ambas medias revela entonces una estructura desequilibrada, no simplemente un nivel medio de autonomía. El DREF, enfatizo, lo mantengo fuera del índice, ya que añade una dimensión temporal. Los resultados pues muestran trayectorias poco lineales y con frecuencia con cambios de dirección. ¿Qué es lo que hago? Excluyo los grandes episodios de crisis que caracterizaron inudiblemente a las 10 economías de Asia. La regularidad mejora en la mayoría de las series, pero no desaparece el patrón general. Entonces, reitero aquí, analizo a las 10 economías, considerando la trayectoria per se,
y luego, reitero, quito en los años de crisis propios de cada una de esas economías y vuelvo a calcular o a cuantificar el efecto de estas crisis sobre el patrón de las dimensiones del índice principal. Entonces, ya lo señalaba, retomo al excluir los grandes episodios de crisis, la regularidad mejora en la mayoría de las series, pero no desaparece el patrón general, como podemos observarlo al compararlo con las franjas verdes. Entonces, esta discontinuidad de la transformación estructural de ASEAN no puede atribuirse únicamente a las crisis. De esta forma, pues los choques la profundizan, pero no explican completamente su origen. Eh, Procedo a analizar ahora la dependencia productiva sistémica, es decir, la relación sino-estadounidense. En 1995, la dependencia productiva sistémica respecto a Estados Unidos era ampliamente superior a la correspondiente de China. Como podemos observar, la brecha es considerable. Ambas trayectorias convergen y a la postre, pues China supera a Estados Unidos. Aproximadamente es en 2010. Existe, por tanto, un desplazamiento claro del centro de gravedad productivo hacia China, aunque no una sustitución absoluta de Estados Unidos. De esta forma, pues lo que emerge es una dependencia bipolar crecientemente sesgada hacia China. Luego, analizo un suministro intermedio externo también para con China y Estados Unidos. El cambio que podemos observar todavía es más claro en comparación con la anterior. Estados Unidos también domina al inicio del periodo. China lo supera desde 2017 y también a la postre la brecha es significativa. ¿Qué implica? Pues observamos así una reorientación prácticamente completa del centro de gravedad. El suministro externo de ASEAN se ha vuelto crecientemente sinocéntrico. Y cierro los hechos estilizados y esta gravitación de ASEAN entre China y Estados Unidos, ahora analizando la demanda final externa, la cual muestra una trayectoria diferente. China gana importancia sostenidamente, como podemos observar, la pendiente positiva continua, pero Estados Unidos conserva una gravitación todavía considerable, ligeramente inferior a la de China. Por tanto, la transición hacia China es mucho más intensa en producción y suministro que en absorción final. Este es un resultado central. La gravitación geoeconómica de Asia es funcionalmente diferenciada. Así pues, China domina crecientemente la esfera productiva, como podemos observar en las anteriores slides, mientras la demanda final conserva una estructura mucho más bipolar, como podemos observar justamente en esta gráfica. Cierro dos conclusiones significativas. Una es estructural. ASEAN ha logrado una inserción internacional exitosa, pero sin una profundización equivalente de su integración productiva regional. Por ello, el índice que he construido pues muestra un avance limitado y no acumulativo de ASEAN. En síntesis, ASEAN pues se ha integrado profundamente a la economía mundial, más que en comparación al nivel de productivo consigo misma, es decir, en el marco de las 10 economías que analizo. La segunda conclusión es una geoeconómica. ASEAN ha transitado hacia una bipolaridad crecientemente inclinada hacia China, pero sin sustituir plenamente a Estados Unidos. Ahora bien, China pues gana centralidad productiva y de suministro, mientras que Estados Unidos pues conserva peso en la demanda final. La hipótesis que planteo inicialmente se confirma.
Mayor centralidad en las cadenas globales de valor no ha implicado mayor autonomía estructural. ASEAN ha fortalecido su articulación internacional dentro de una dependencia estratégica reconfigurada hacia China. Y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Miguel Cruz. Ha sido muy interesante. Creo que, de hecho, lo que planteas tú viene. Yo hice una investigación hace como un año sobre justamente cómo pues la ANSEA, ¿no? Y los productos de ANSEA han sustituido en parte los productos chinos en el mercado estadounidense, ¿no? Creo que por eso vemos en tus gráficas cómo la influencia de Estados Unidos del mercado estadounidense ha aumentado un poco en los últimos años, y es que justamente al haber aumentado los aranceles en los productos chinos, pues son productos de México y del sureste de Asia que han llenado ese gap en el mercado estadounidense. También ahí lo interesante pues, es ver qué tipo de productos ha enviado el sureste de Asia comparado a los que hemos enviado nosotros, ¿no? Porque eh, creo, todavía no he terminado esa segunda parte de la investigación, que pues la gran mayoría de los productos que envía ANSEA tienen mayor valor agregado que lo que estamos enviando nosotros, y por lo tanto a futuro, si sigue así, pues nosotros nos vamos a estancar un poco en lo que ya hemos hecho durante muchos años, mientras que ellos van a seguir innovando y desarrollando eh, pues industrias mucho más interesantes, por así decirlo, de mayor valor a futuro, ¿no? Pero es muy interesante tu approach, tu manera de calcular esto. Y se ve, ¿no? Se nota también ahí, pues el vacío que hace Estados Unidos con la primera, eh, ¿cómo se llama? La primera presidencia de Donald Trump, donde se retira casi por completo del sureste de Asia, ya que esto de Make America Great Again, pues será básicamente de manera similar a lo que después decía un poco AMLO, la mejor política exterior es una política interior, y como que se salieron de todo lo que ellos tenían de presencia alrededor del mundo, y ese gap lo llenó China de manera muy eficiente en el sureste de Asia, ¿no? Eso es lo- Entonces, no, felicidades. No sé si hay alguien que quiera comentar algo dentro de nuestros panelistas y oyentes por el momento. ¿No? Bueno, entonces espero con ansias el artículo para leerlo también. Y pasamos a la cuarta y la que será pues la última presentación de primera mesa. Larry Rodrigo Murillo, quien presenta ecosistemas de innovación y cadenas regionales de valor en ASEAN, la cooperación institucional en propiedad intelectual como mecanismo de integración regional. Larry, por favor, adelante. De acuerdo, muchas gracias. Voy a... Ahí creo que ya se ve, ¿verdad? Sí, y si te puedes presentar tantito antes, nada más que te vemos como, ¿cómo se llama? No está Ahí pantalla están viendo, claro. completa. Lo vemos como si fueras presentador, Sí, pues, ¿verdad? pero de... Ujú. Ok. Ahora sí, sí, Listo. ¿verdad? Ok. Sí, bueno, me presento, yo soy, bueno, mi nombre es Larry Murillo, yo soy profesor en la Facultad de Derecho y soy abogado y tengo una especialidad en propiedad intelectual. Entonces, mi área de investigación justo es propiedad intelectual. Actualmente también soy parte de la línea de investigación en propiedad intelectual en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y también estoy colaborando con la sede de la UNAM Los Ángeles. Y pues en realidad mis temas de investigación son relacionados justo a temas de propiedad intelectual y en particular justo pues me gusta mucho hacer como análisis comparativo entre legislaciones de diferentes países en esta materia, ¿no? Y ver cómo se han integrado con sus regiones o de manera internacional, ¿no?
Pues la investigación, lo que yo estoy buscando en pues sí, en esta investigación es hacer un análisis de las legislaciones de los países miembros de esta región de la ASEAN y también revisar cuáles de esos países, bueno, son partes de los tratados internacionales más importantes en la materia de propiedad intelectual y cuál es la repercusión que tiene o las consecuencias que tiene el que sean parte o no de estos tratados internacionales en temas de ecosistemas de innovación y cadenas regionales de valor. No solo, bueno, sí, digo, dentro de las cadenas regionales de valor, pero también, digamos, como a nivel internacional, ¿no? ¿Qué tanta, pues, importaciones tienen, exportaciones tienen y cómo se relacionan estas exportaciones e importaciones con sus legislaciones en materia de propiedad intelectual y qué tan eficientes han sido sus sistemas de propiedad intelectual? Y como lo mencionaban en la primer ponencia, justamente, ¿no? Pues hay veces en que puede ser solamente, pues, una especie de, pues, quizás hasta de retórica, ¿no? Que se adhieran a algunos tratados internacionales, pero ya a la hora de implementarlos, pues se encuentran con dificultades técnicas que pues hacen que sea más complejo que puedan acceder a otros tratados internacionales consecuentes, ¿no? Y digo, no es un tema particular de la región, eso sucede con muchas otras regiones, pero bueno, Em, el planteamiento de la ponencia es que, bueno, la propiedad intelectual no sirve únicamente como un instrumento jurídico de protección de derechos, sino también como un componente para las estrategias regionales dirigidas a fortalecer la competitividad y profundizar la integración económica de la ASEAN, ¿no? Las preguntas principales de esta investigación es, bueno, pues en particular, ¿de qué manera la cooperación institucional en propiedad intelectual ha contribuido a la consolidación de la integración económica en esta región? Y ya de ahí, pues, traté de resolver estas siguientes preguntas, ¿no? Los marcos normativos, los acuerdos internacionales que rigen la materia, los mecanismos regionales de coordinación que se han desarrollado en esta región, así como los efectos que han tenido estos mecanismos sobre las cadenas de valor en esta región. Con una breve introducción, bueno, pues por supuesto que hay una gran disparidad entre los sistemas de propiedad intelectual que tienen estos países. Algunos no son parte de algunos tratados, otros sí, unos tienen sistemas más consolidados, otros todavía les falta, pero bueno, eso es parte de lo que se ha estado investigando, ¿no? Pues en cuanto al análisis, traté de hacerlo, bueno, por supuesto, de manera para revisar la integración regional, las consecuencias que ha tenido como en la gobernanza económica en esta región y los resultados en innovación, ¿no? Para revisar estos resultados en innovación, revisé el índice global de innovación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para ver cómo es que han avanzado y se han consolidado estos sistemas y las instituciones en la materia en cada uno de estos países. Bien, pues aquí nada más hice brevemente digamos, como una línea de tiempo de cómo, digamos, como de los elementos más importantes para, en esta materia, en propiedad intelectual en la región, y en particular los que nos interesan para el estudio de esta materia, pues sería el de 1995, el Acuerdo Marco Ocupación en Propiedad Intelectual, la, el, el Plan de Acción de Derechos de Propiedad Intelectual de la ASEAN desde del 2016 al 2025 y el del 2026 al 2030, que ese también lo he estado revisando para ver cómo es que han avanzado en estos planes para construir nuevos y cómo es que se han ido consolidando. Bien, pues ¿cuál es la pertinencia o por qué es relevante temas de protección a la propiedad intelectual en las cadenas regionales de valor? Pues bien, porque el tener una certeza jurídica en estos ecosistemas, en estos sistemas jurídicos, pues por supuesto que atrae más inversión y permite este intercambio de activos intangibles, ¿no? Es decir, de invenciones, la protección a través de las patentes y de las marcas, ¿no? Es decir, por ejemplo, las empresas que tienen registrados sus signos distintivos, pues por supuesto que para poder exportar sus productos o sus empresas, pues necesitan tener certeza jurídica de que estos van a estar protegidos en el país al cual van a llegar.
También, por supuesto, el tema, pues, en materia de derechos de autor, estuve revisando un poco las legislaciones en cuanto a cuáles tienen más consolidado un sistema de protección a los derechos de autor y de manera particular al tema de los softwares, ¿no? Y de las bases de datos, dada la importancia que tienen en los últimos años, ¿no? Digo esto, por supuesto, relacionado con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Ok. Bueno. En el artículo, bueno, ya, o sea, digo, estuve como analizando como las legislaciones, por supuesto, pues en la medida de lo posible, porque algunas son legislaciones muy, muy extensas y otras son, pues, por supuesto, de unas de derechos de autor, otras de propiedad industrial de cada uno de los países. Entonces, pues hace más compleja la comparación y muy, muy extensa poder hacer esta comparación, ¿no? Pero bueno, pues digo, no, a lo mejor no hay mucha sorpresa en ver cuáles son los países que tienen sistemas más consolidados, pues por supuesto Singapur y Malasia. Los sistemas que todavía pues están ahí, digamos, como más o menos, pues sería quizá Tailandia. Digo, aquí puse otros para poner como en contexto a los países de la ASEAN, ¿no? En cuanto a los sistemas emergentes o que todavía están como muy, muy por debajo, no solamente de la región, sino a nivel internacional, Myanmar podemos encontrar, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones que tiene todo esto? Es que, por supuesto, pues no pueden atraer muchas inversiones extranjeras como sí lo podrían hacer países quizá como Singapur o Malasia. ¿Y cuáles son las características que tienen estas instituciones o estos sistemas? Es que pues los sistemas que tienen más avanzados, por supuesto, Singapur, es que pues tienen digitalización de los trámites, los trámites son por supuesto más cortos, hay más uniformidad en cuanto a su legislación, etcétera, ¿no? Mientras que de países quizá como Myanmar, falta todavía, por supuesto, mucha digitalización de los trámites, que eso es principalmente uno de los factores que determina pues la consolidación de estos ecosistemas, perdón, de estos sistemas jurídicos en materia de propiedad intelectual. Es importante, digo aquí un breve paréntesis en cuanto al principio de territorialidad en materia de propiedad industrial, porque quizá, digo, a lo mejor es como muy, muy técnico esta parte como jurídicamente hablando, porque cabe mencionar que los derechos de propiedad industrial no se protegen de manera automática en todo el mundo una vez que uno hace el registro, por ejemplo, en la oficina de uno de estos países, sino que se tiene que hacer el registro en cada uno de los países en los cuales esté interesado usar estos derechos de propiedad intelectual, ¿no? Es decir, que por ejemplo, si ustedes registraran o si una empresa protege sus derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, solamente en Singapur, únicamente van a estar protegidos ahí. Pero si quieren exportar sus productos o sus servicios, sus marcas, o franquiciar o llevar su software a algún otro país, deben de tener la certeza jurídica de que en los otros países va a estar protegido, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues que tienen que hacer los registros en cada uno de los países a los cuales quieren ir exportando sus productos. A diferencia, por ejemplo, de los derechos de autor, que los derechos de autor sí están protegidos de manera universal y automática. Entonces, por eso es que es relevante la investigación de cuáles tienen los sistemas más consolidados y cuáles han avanzado más, porque eso, pues, por supuesto, que les da certeza a las empresas para llevar sus productos a esos o sus servicios a esos otros países. Bueno, aquí brevemente, pues los, los acuerdos internacionales que revisé, pues los más importantes en la materia, que es el Convenio de París, el Convenio de Berna y el Acuerdo sobre los ATPIC, ¿no? El de París y el de Berna, pues son administrados por la OMPI. Uno es de propiedad industrial, y ahí encontramos pues a las patentes, marcas y a los diseños, ¿no? Y ahí también se estudia el tema de la competencia desleal. El convenio de Berna, pues los derechos de autor, que ahí digamos que lo particular que nos interesa es el tema de las bases de datos y de los softwares, ¿no? Porque muchas de las legislaciones de estos países protegen estas bases de datos a través de los derechos de autor. Y el acuerdo sobre los APIC, que es administrado por la Organización Mundial del Comercio, que lo que hace es, pues, permitir como esta adecuada como implementación de estos dos sistemas anteriores a través pues justo, ¿no? De la Organización Mundial del Comercio. Y bueno, aquí los marcos internacionales suscritos por los Estados miembros. Afortunadamente, la mayoría de los estados son parte de los acuerdos mencionados, tanto de París como de Berna y de los ADPIC.
pero también hay algunos acuerdos subsecuentes que no han sido firmados por todos los países. Tal es el caso, por ejemplo, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, el PCT y el Protocolo de Madrid, que son dos acuerdos que sirven para uno, tramitación de patentes y el segundo para tramitación de marcas, de los cuales 9 de los países miembros de la ASEAN sí son parte, pero falta Myanmar todavía, ¿no? Y cabe mencionar también que que hay otros acuerdos regionales o internacionales de los que son parte algunos de estos países, pero no de todos, ¿no? Esto pues nos trae como una consecuencia, es un efecto acumulado, es decir, hay más posibilidades de que se proteja a través de otros mecanismos regionales, no solamente los que forman parte de la ASEAN, sino también de otros, como ya se ha mencionado en las ponencias anteriores, ¿no? Aquí en cuanto a cómo se ha implementado, ¿no? La cooperación en la materia en propiedad intelectual en esta región, la verdad es que yo me puse, bueno, igual he estado revisando o en otras investigaciones he revisado justo el tema de cómo se ha protegido, cómo se han implementado los sistemas de protección de propiedad intelectual en regiones como la Unión Europea o en África. Y la verdad es que el de ASEAN, o sea, por lo que he estado revisando, creo que sí ha funcionado bastante bien. Por supuesto que tiene muchas dificultades todavía, pero al menos creo que sí se debería tomar como una especie de modelo de propiedad intelectual relativamente consolidado, a comparación, por supuesto, de la Unión Europea, que es el más consolidado a nivel global, pero, por ejemplo, si vemos otras regiones que tienen intereses comunes, como es, por ejemplo, el caso de Norteamérica, en Estados Unidos, México y Canadá no hemos tenido mucha iniciativa y mucha cooperación en la materia, por ejemplo, para instaurar programas de intercambio entre las personas examinadoras de las oficinas. Sin embargo, en la región de ASEAN sí ha habido esta cooperación, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, del Acuerdo Marco de 1995, el Grupo de Trabajo sobre Cooperación en Propiedad Intelectual, que es un órgano permanente de coordinación entre las oficinas nacionales, cosa que no vemos, por ejemplo, en otras regiones, ¿no? Entonces ahí la verdad es que sí se ve el interés que tienen en la región, en la materia, ¿no? El plan de acción del 2016 al 25, que bueno, pues ofrece algunos de los objetivos que se quieren crear, ¿no? Por supuesto, tener sistemas más robustos, infraestructura común, generación de activos y participación en redes globales. Y que aquí lo interesante es que si revisamos pues las fechas, pues son fechas relativamente cercanas, ¿no? Del 2016 al 2025, ya hay un interés por parte de estos países, de estas instituciones, para fortalecer sus sistemas de propiedad intelectual, mientras que en otros países, por ejemplo, digo, hago la comparación con México y con nuestra región, para poderlo poner un poco en perspectiva, ¿no? En nuestra región todavía no ha habido mucho interés por crear estos grupos de trabajo, por crear una infraestructura común, o si la ha habido, ha sido justamente a través de presiones comerciales, principalmente por Estados Unidos, ¿no? Otro de los avances que tiene la región es el portal de propiedad intelectual de la ASEAN, que pues principalmente una de las cosas que nos aporta es que tiene una ventanilla regional de información, ofrecen la información en un idioma, ¿no? Que es inglés, que eso por supuesto que facilita mucho el tema de los trámites y el acceso a servicios de las oficinas nacionales, ¿no? Los otros mecanismos operativos de cooperación tienen el ASPEC, que es un programa regional que permite aprovechar los resultados de búsqueda en materia de patentes, es decir, para no duplicar los exámenes de patentes. También han lanzado bases de datos regionales que abarcan todas las bases de datos, digamos, como de cada uno de los países, las concentran en uno solo para que eso facilite el trámite de registro de marcas, que es el tema del ASEAN Trademark View y el ASEAN Design View, ¿no? Que esto pues nos permite para quienes están interesados en registrar sus marcas o sus diseños ahí, hacer las búsquedas como concentradas, ¿no? En un solo portal, a diferencia de que uno tenga que ir haciendo la búsqueda en cada uno de los sitios web de cada uno de los países, ¿no? También pues han participado ha habido una gran participación
en intercambiar sus examinadores para que se vayan y se capaciten en oficinas en Europa, en Japón, y y ya, esto digo, es particularmente importante porque ahí se ve como pues las intenciones que tienen las instituciones de estos países para que se capaciten en otros países y regresen con estándares o pues con preparación justamente para resolver el tema de crear un estándar común en la materia. ¿No? Y hay también, por supuesto, un interés particular, por ejemplo, en el caso de Singapur, para capacitar a examinadores de otros países de la misma región para justamente, pues, crear estos estándares comunes, ¿no? Los efectos que tiene en las cadenas de valores, que por supuesto, pues, hay una reducción en el costo de los trámites, a diferencia de que antes, pues, se tenían que hacer los trámites en cada uno de los países, contratar despachos en cada uno de los países, pues ahora digamos, con estos avances que ha habido de unos 20 años para acá, en particular, es que ya era un poco más fácil y un poco más barato. Y digo un poco porque sigue siendo un poco complicado acceder para las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Por supuesto, pues esto nos trae consecuencias como facilitar la transferencia de tecnología, la inversión extranjera, no solo dentro de la región, sino a nivel global. Y pues se fortalecen las oportunidades entre tanto las universidades, las empresas, para que haya intercambios entre ellos, ¿no? Aquí, bueno, nada más puse cuáles son los actores de los ecosistemas que se han visto más beneficiados. Y pues ya para más o menos ir cerrando, ¿cuáles son los retos que todavía presenta la región? Aún todavía falta consolidar los sistemas jurídicos que tienen estos países en la materia, porque muchas de las legislaciones son relativamente recientes, entonces todavía falta un poco de implementación y revisar pues las evaluaciones que tienen estas instituciones y qué tanto qué tan eficientes han sido sus legislaciones más recientes, ¿no? Aún todavía falta, pues, hay una gran brecha en la observancia efectiva de los derechos de propiedad intelectual. Tal es el caso, por ejemplo, de el reporte especial 301, que es un reporte que emite la Oficina de Estados Unidos en materia de propiedad intelectual. A países como Indonesia, Tailandia y Vietnam están en listas de observancia prioritaria y listas de observancia. Esto significa que son países que todavía falta consolidar sus sistemas de propiedad intelectual. Todavía, por supuesto, estas evaluaciones las hace la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos, pero nos sirve un poco para ver cómo de consolidados están estos ecosistemas y esto repercute en que, por supuesto, que entre más consolidado esté un sistema jurídico de propiedad intelectual en cada uno de estos países, atrae más inversión, ¿no? Porque da esta certeza jurídica, ¿no? La ausencia de un título regional sigue siendo todavía los títulos de protección siguen siendo nacionales, ¿no? Esto la verdad es que no está todavía como, digamos, como no es como tan malo si lo comparamos, por ejemplo, con otras regiones, ¿no? Otras regiones económicas, porque pues la mayoría de las regiones económicas funcionan así, cada uno sigue teniendo sus trámites nacionales y sus registros nacionales. Como lo mencionaba hace un momento, pues todavía hay desigualdad en el acceso a las pequeñas y medianas empresas para la gestión de estos activos intangibles, porque si bien se han reducido los costos, todavía son muy altos para estas pequeñas y medianas empresas. Hay diferencia en los estándares de protección y pues aquí otras conclusiones, ¿no? Hay bueno, de lo que estuve revisando, pues hay mucha heterogeneidad en cuanto a los sistemas jurídicos que tienen los países, por supuesto, por el tema de los sistemas jurídicos que tienen. Unos tienen sistemas de derecho civil, otros de common law y otros sistemas híbridos. Entonces, eso hace todavía más complejo que se integren las legislaciones, ¿no? Y que establezcan como estándares comunes para la protección. Y en cuanto a la integración, si bien ha habido pues estas intenciones para que tengan los países o estándares comunes, instituciones más consolidadas, todavía falta mucho
para que se concrete, ¿no? Pero al menos ha habido esta intención, digo, tienen las instituciones, tienen una oficina, una ventanilla única, está a disposición de los usuarios estas páginas de Internet para que uno revise las legislaciones y todo está concentrado en páginas para que nosotros, por ejemplo, desde acá lo podamos revisar y lo podamos ver, cosa que no se ve en otras regiones, ¿no? Y pues en particular esas serían las conclusiones, nada más ya para terminar. Estaba revisando el índice global de propiedad intelectual de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y ya pues Singapur está en quinto lugar, Malasia, Vietnam, Tailandia, Filipinas, Indonesia y Brunei están aproximadamente entre el lugar 34 y 59 y de ahí nos bajamos hasta Camboya, Laos y Myanmar que están entre el 110, 110 y 122. Entonces ahí vemos cómo a pesar de esta disparidad entre Singapur, los que están más o menos en medio y los últimos tres, a pesar de esta disparidad en los índices de propiedad intelectual de este índice, se han logrado consolidar entre ellos tres, ¿no? Y se han logrado comunicar entre ellos tres y van fortaleciendo como su sistema y esto ha ido ayudando a que avancen los sistemas de los tres países que están un poquito más abajo para que vayan subiendo, que sea poco a poco, pero van subiendo y Singapur pues liderando la materia, pero sí ha habido esta intención de que a pesar de que están como en tres escalas diferentes, se ha logrado esta consolidación en esta materia, ¿no? Por mi parte, sería todo, digo ya para no tomarme más tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Larry. Muy interesante, la verdad. Esto es un área que yo desconozco completamente, ¿no? Aparte de propiedad intelectual, pero sí se ve que está jugando cada vez un papel más importante, ¿no? Ahora la integración económica, creo que en el nuevo plan de trabajo quinquenal que salió hace un par de meses, juega un papel pues muy importante, sobre todo con estas ideas que tienen específicamente Indonesia, Singapur y Tailandia de transformarse en hubs de startups. Entonces, Ujú. para poder proteger la creación de estas empresas, pues es necesario reforzar todo lo que tiene alrededor la propiedad intelectual, ¿no? Entonces, suena a un capítulo muy interesante que leer. No sé si hay algún comentario de alguien entre nuestros asistentes para esto, pero una vez más, ¿no? Creo que tiene mucho potencial y es una muy buena visión de cómo, pues sí, poco a poco van homogeneizando o facilitando por lo menos para crear una infraestructura que permita una integración también de la propiedad intelectual dentro de las muchas integraciones económicas que están llevando a cabo en ANSEA, ¿no? Así que gracias, felicidades. Muchas gracias. Bueno, aquí termina la mesa uno. Entonces, pues nos damos media hora de receso. Nos vemos 11:30 para seguir con la mesa 2. El primer tema lo va a trabajar Michelle Calderón, de la contención al hedging, evolución estratégica de ANSEA a 60 años de su creación. Entonces, pues buen descanso. Nos vemos pronto. Si pueden conectar 5 minutos antes para empezar a la hora, estaría perfecto. Ok. Muchísimas Bueno, gracias. gracias.